Todo comenzó en una noche helada y nevada. De repente, mi teléfono empezó a sonar. Cuando contesté, escuché la voz furiosa de mi suegra gritándome: «Es tu culpa que mi hija esté en esta condición. Su cara está destrozada, es horrible. Tienes que hacerte responsable. ¿Por qué la abandonaste? Eres despreciable». Mi nombre es Amy, tengo 33 años. Vivo con mi esposo, Sach, quien tiene a sus padres y una hermana mayor. Esa llamada de mi suegra cambió mi vida por completo. «Devuélveme a mi hija llena de vida. ¿Por qué le hiciste algo tan terrible? Juro que te haré pagar por esto, nunca te perdonaré», gritaba, sin sentido, como si estuviera en estado de shock. Intenté calmarla, diciendo: «Suegra, por favor, cálmese. No entiendo qué está pasando», pero ella no quería escucharme, solo seguía gritando, culpándome y llorando. No importaba lo que dijera, me acusaba sin realmente oírme. Finalmente, mi suegro tomó el teléfono. Habló más calmado: «Amy, espero que entiendas lo que has hecho. ¿Sabes en qué estado está nuestra hija? Por suerte, su vida no corre peligro, pero sus heridas son graves. ¿Cómo pudiste dejarla sufrir así?» Como él estaba un poco más tranquilo, le dije sinceramente: «Suegro, lo siento, pero realmente no entiendo de qué me está hablando. ¿Qué pasó exactamente?». Se mostró confundido de que yo no supiera nada, pero eventualmente me contó la historia. Lo que escuché era difícil de creer. Mi cuñada, madre soltera, vivía a unos 20 minutos a pie de mi casa con su hijo pequeño. Había estado saliendo con un hombre joven que solía visitarla, pero él tenía mal carácter y la había golpeado en el pasado. Anoche, su enojo fue peor que nunca y se volvió más violento. Sintiéndose en peligro, mi cuñada tomó a su hijo y salió corriendo de la casa hacia la noche nevada. Desesperada por encontrar seguridad, sin tener a dónde ir, pensó en su hermano, Sach, que vivía cerca, y corrió a nuestra casa, esperando que pudiéramos ayudarla. Tocó el timbre y Sach, que estaba en casa, respondió. Ella estaba allí, sosteniendo a su hijo, magullada y sin aliento. Cualquiera podría haber visto que algo estaba muy mal, pero en lugar de ayudarla, Sach pareció molesto y le dijo: «Si dejo entrar a gente sin permiso, Amy se enojará. Lo siento, pero, ¿podrías irte a casa? Se pone furiosa cuando se molesta. Por favor, vete». La echó. En shock, mi cuñada le suplicó que al menos le prestara dinero para un hotel, ya que había salido sin su teléfono o cartera. Pero Sach le dijo algo aún más increíble: «No hay forma de que tenga ese dinero. Hay dinero en la casa, pero Amy no me dejaría usarlo sin permiso. Si lo hago, me pediría el divorcio. Lo siento, pero busca en otro lado. Hace frío, así que me voy a entrar. Adiós», y cerró la puerta, dejándola afuera. Sosteniendo a su hijo y temiendo que pudieran congelarse, mi cuñada caminó de regreso a través de la nieve y, a regañadientes, regresó a su casa. Allí, la furia de su novio fue aún peor. La golpeó hasta dejar su rostro irreconocible y pateó al niño hasta que perdió el conocimiento. Ella intentó detenerlo, pero solo lo enfureció más. Sus gritos, junto con el sonido de platos y muebles rompiéndose, se escuchaban por todo el vecindario. Un transeúnte escuchó el ruido y llamó a la policía. Cuando la policía llegó, encontraron a mi cuñada y su hijo gravemente golpeados e inconscientes. Fueron llevados al hospital en ambulancia. Aunque ahora están conscientes, mi cuñada y su hijo están seriamente heridos y necesitarán un mes para recuperarse por completo en el hospital. Llegué a casa tarde anoche porque estaba trabajando en el café que tengo, y mi cuñada no había llegado después de que yo llegara. Si hubiera estado en casa cuando llegó, nunca la habría echado. Al verla en esa condición, la habría dejado entrar de inmediato y llamado a la policía. No entendía por qué mis suegros pensaban que yo la había echado. Fue impactante escuchar lo que le había pasado y aún más que mis suegros me culparan. Estaba tan confundida. A pesar de las duras acusaciones de mi suegro, sabía que tenía que explicar la verdad. Desesperada, le dije: «Yo no estaba en casa cuando ella vino. Estaba trabajando hasta tarde en el café y no llegué a casa hasta después de la medianoche. Si la hubiera visto, la habría dejado entrar. Por favor, déjenme averiguar qué pasó realmente». Aunque aún parecía molesto, finalmente se calmó y colgó el teléfono. Más tarde, cuando Sach llegó a casa del trabajo, lo confronté sobre haber echado a su hermana. Su respuesta me dejó atónita. Dijo: «Pude notar que algo estaba mal cuando llegó, pero estaba a punto de tomar una cerveza, y hacía frío afuera. Además, no pensé que hubiera algo que pudiera hacer». Estaba furiosa. «¿No sentiste nada al verla así? ¿Por qué no pudiste simplemente dejarla entrar?», le pregunté, contándole sobre la condición en la que estaba ahora. Él se encogió de hombros y dijo:
Siempre te quejas cuando mi familia viene sin avisar. Pensé que estaba siendo considerado al no dejarla entrar, ya que pensé que te molestaría. ¿Qué hice mal? Impactada, le pregunté, entonces ¿por qué no le prestaste algo de dinero? Al menos podrías haber hecho eso. Él respondió, me sorprendió cuando pidió dinero. Apenas tenía $10 porque perdí dinero jugando recientemente, y no quería usar nuestro dinero de la casa, ya que sabía que te enojarías. Me quedé sin palabras. Siempre había pensado que era un poco egoísta, pero nunca me di cuenta de cuánto siempre se ponía primero a sí mismo. No parecía preocuparse en absoluto por el dolor de su hermana. Incluso dijo, desde mi punto de vista, ella habría terminado en problemas de todos modos. No importa a dónde fuera, pero al menos ahora está a salvo en el hospital, y nosotros también estamos bien. Eso es gracias a mí, ¿verdad? Su actitud fría me hizo sentir que estaba perdiendo la cabeza, así que decidí dejar de hablarle, controlando mi ira. Llamé a mi suegro y le conté cómo Sach había tratado a su hermana la noche anterior. Al escuchar esto, el padre de Sach se enfureció. El padre de Sach gritó, no hay forma de que mi hijo haga algo así a su propia hermana. Deja de inventar historias. A mí, ¿solo estás tratando de hacer que Sach se vea mal para cubrirte tú? Si estás diciendo estas cosas, muéstrame alguna prueba. Se negó a creerme y me culpó de todo. Luchaba por encontrar la manera de limpiar mi nombre, sabiendo que si no lo hacía, me etiquetarían como la villana, mientras Sach, que realmente había rechazado a su hermana, quedaría sin castigo. Recordé que mi cuñada vino alrededor de las 9 de la noche. Esa noche, después de pensarlo, me di cuenta de que tenía pruebas. Mi tienda tiene una cámara de seguridad, y las grabaciones mostraron que estuve trabajando allí hasta las 11 de la noche. También tenía un recibo de taxi que indicaba a qué hora llegué a casa. Con estas pruebas en mano, fui a casa de mis suegros. Dije, estuve en mi tienda cuando ella llegó. ¿Me creen ahora? No querían creerlo, pero no tuvieron más opción. El padre de Sach, con las manos temblando, murmuró, entonces, Amy realmente no estaba en casa. Los padres de Sach llamaron a su atención para confrontarlo. En cuanto llegó, exigieron, ¿por qué rechazaste a tu hermana? Sach intentó desviar la culpa hacia mí, diciendo que pensó que a mí no me gustaría que ella estuviera allí. Su padre respondió, sabemos que Amy no estaba en casa en ese momento, pero tu hermana dice que vio a una mujer en la casa. ¿Quién era ella? Sach. Me quedé atónita. Si había otra mujer en nuestra casa esa noche, solo había una explicación. Sach, ¿quién es esta mujer? Le pregunté, con la voz temblando. El rostro de Sach se volvió pálido, y después de retorcerse bajo nuestras preguntas, finalmente confesó, admitió que, como yo estaba trabajando tarde, aprovechó la oportunidad para llevar a su amante a casa. Sach había estado teniendo una aventura con una compañera de su empresa durante un año. La había traído a nuestra casa en secreto cuando yo no estaba. Enterarme de esta traición me enfureció, especialmente porque él incluso trató de culparme por su trato hacia su hermana. No dudé en divorciarme de él. Hice que Sach firmara los papeles del divorcio. Luego fui a un bufete de abogados. Contraté a un abogado y presenté una demanda por daños tanto contra él como contra su amante. También llamé al jefe de Sach, quien nos había presentado, y a través de mis lágrimas, le conté todo. El jefe de Sach, un hombre que valora la integridad, se enojó mucho al escuchar sobre la aventura. Informó a la alta dirección y, a su consejo, Sach fue transferido a una sucursal en el campo. Su amante fue reasignada a un departamento diferente, donde tuvo que hacer aburrido trabajo administrativo todo el día. Sin embargo, mi cuñada buscó su propia venganza. Todavía se estaba recuperando de sus heridas y resentía a Sach por haberla rechazado esa noche. Trabajaba para uno de los clientes de la empresa de Sach, así que utilizó sus conexiones para difundir la historia de cómo Sach la había abandonado para ocultar su aventura. Los compañeros de trabajo de Sach quedaron impactados al escuchar la historia completa, dándose cuenta de que su divorcio no solo era por la aventura, sino también porque había dejado a su propia hermana en la calle. Rápidamente se volvió impopular en el trabajo, lo que afectó su rendimiento y llevó a una disminución de su puesto. Incapaz de manejar el rechazo, finalmente renunció a su trabajo para pagarme la pensión alimenticia. Sach drenó sus ahorros y ahora tiene que trabajar en empleos de medio tiempo como cuidador, enviándome casi todas sus ganancias. Escuché que apenas puede permitirse ropa de invierno y tiembla de frío con camisas delgadas. En cuanto a su amante, ella se aferra a su trabajo a pesar de ser juzgada por sus compañeros. Después de consultar a mi abogado, decidí pedirle a sus padres que cubrieran los daños. Sorprendidos por la situación, sus padres la obligaron a pagarme el monto completo. Me dejó muchos mensajes de voz enojados,
culpándome de arruinar su vida y ponerla en deuda. Harta, envié esos mensajes a sus padres, quienes se disculparon y prometieron que nunca volvería a escuchar de ella. Desde entonces, las llamadas de acoso cesaron.